Bueno, Fico, muchas gracias por haber venido. Un gusto poder verte en este día otoñal en Helsinki, Finlandia. Este, Cuéntanos un poquito por qué viniste a Finlandia y cuál fue la ocasión y si has estado aquí antes. Bueno, he venido principalmente para un concierto que fue organizado por la Embajada del Perú y por iniciativa también conjunta de amigo César Aguilar. Todo esto ha sido gestionado pues, por Hirami Prieto, secretaria de la Embajada, y naturalmente el embajador, ¿no?, del Perú, a quien agradezco mucho por este maravilloso concierto que se ha llevado a cabo el día de ayer en una iglesia de aquí del centro de Helsinki. Y muy contento porque ha sido un concierto que ha cumplido mis expectativas. He tenido un gran público muy acogedor, muy amable y sobre todo lo que es muy importante, un público que ha sabido escuchar, que ha sabido apreciar. He tenido un concierto con un silencio maravilloso, sin amplificación, como gusto hacer de los conciertos. Y en fin, la música, la sala se prestó y la música llegó a inundar todo el recinto y la gente ha podido apreciar verdaderamente el trabajo que yo hice. Qué bien. Cuéntanos un poquito de tu niñez. Tú eres de Huaraz, ¿no? Así es, soy de Huaraz, pero he vivido toda mi vida en Lima. Ok. Ni siquiera en Lima, sino en Chosica, que está a 40 kilómetros de Lima. Hasta los 22 años he vivido ahí. Y bueno, mi niñez, digamos, musical, mis inicios musicales se dan en el hogar, en el seno del hogar con mi padre, que era violinista. Comienzo a los 8 años a estudiar el violín, luego seguí estudiando piano, tengo una hermana pianista que también me dio mis primeras lecciones. Posteriormente conocí el charango y me cautivó demasiado ese instrumento, y en aquel entonces había cierto prejuicio por lo andino, y no en sí por lo andino, sino por la manera de tocar que tenía el charango, que ha sido siempre rasgueada, ¿no? Y mi padre, con ese prejuicio, como era violinista y de formación académica, me dijo, bueno, si quieres tocar ese instrumento, estudia guitarra clásica. Y me inscribió en un curso de guitarra clásica, pero fue un poco forzado, porque yo no quería, no me interesaba realmente. ¿Y qué edad tenías en ese entonces? Ahí ¿10 años, 13, 15? Cuando conocí el charango fue a la edad de... tenía 12 años. ¿Estabas en secundaria más o menos? Ya primero, segundo, tocar claro. la guitarra clásica, estabas en secundaria. Sí, primero comencé con el charango, como te digo, conocí el charango a los 12 años, a los 13 años ya comencé a dedicarme a ese instrumento, y fue más o menos a los 14 ya que mi padre me sugirió estudiar guitarra clásica. Comencé a estudiarla y al cabo de unos años me di cuenta de los aportes que podía hacer ese instrumento en mi desarrollo como charanguista. Claro. Porque gracias al aprendizaje de la técnica de la guitarra clásica y de la teoría musical, de la lectura musical, es que con los años pude comenzar a componer música para instrumento, pero fuera del contexto, digamos, de la música andina, sino incursionar dentro de la música académica. Okay. Pienso cuando estabas en el colegio, digamos, quizás estudiar música, como tú justo estabas diciendo, quizás no era algo que todos los jóvenes hacían, quizás en el momento. ¿Te sentiste diferente? ¿Qué tipo? ¿Salías a jugar pelota con tus amigos o quizás tenías una niñez comparada con tus amigos del colegio, del barrio, diferente? ¿Y tú cómo te sentías con eso? Es interesante la pregunta que me haces. Espérate, te quiero hacer una continuación todavía. Tú hablaste también sobre el charango desde el punto de vista de... Porque nosotros muchas veces los peruanos tenemos vergüenza de lo andino, ¿no? Hay un prejuicio de por medio, ¿no? Entonces, para una persona que quiera desarrollar un instrumento como el charango, porque nosotros lamentablemente los peruanos tenemos la ignorancia de tener vergüenza de muchas cosas, ¿no? Porque la gente quiere tocar rock, quiere tocar otras cosas que sean más de importación. Entonces, ¿tú cómo te veías ahí, un joven, dentro de todas estas cosas? Yo de niño realmente también he tenido ciertas influencias también de la música moderna, ¿no? El rock, el pop, todo lo que estaba de moda, Michael Jackson cuando salió Soda Stereo, los Hombres G, ahí todo está. eso. Todos hemos bebido esas fuentes, pero tuve un principal afecto, digamos, por la música andina, porque he crecido en un ambiente también provinciano. Claro. Donde mi padre no solamente era un músico académico, sino también músico popular. Él se inició como músico popular tocando en Ancash, en Huaraz, violín, tocando guaynos, en conjuntos típicos. Ah, mira qué lindo. Y crecí dentro del ambiente de la jarana también.
Mi padrino es Raúl García Zárate, el gran guitarrista ayacuchano, y yo desde niñito pues, crecí oyendo esas jaranas en casa, ¿no? Claro. Y nunca sentí vergüenza por la música andina, es quizá algo muy particular en mi generación, siempre me fascinó y desde niño ponía discos de huaynos, ponía conjuntos como Atuspari, me gustaba escuchar huayno ayacuchano, mientras quizá, es cierto, en mi alrededor, mi sociedad, digamos, o en mi barrio, los chicos no escuchaban huayno, ¿no? Ellos estaban en otras notas, Soda Stereo, como tú decías. Pero tampoco fui indiferente a estas influencias, porque me gusta mucho, por ejemplo, el rock, me gusta el jazz. Pero no escucho todo, no escucho todo lo que es, todo el rock, sino cosas muy selectas, muy específicas. Por ejemplo, soy fanático de Toto, el grupo californiano. Y bueno, creo que es importante, sobre todo en nuestra época, y sobre todo siendo conscientes del ámbito social en que nos hemos desarrollado, en que al menos yo me he desarrollado, que pues ha sido importante beber de todas estas fuentes, que eso es lo que me ha alimentado y lo que me ha impulsado a hacer lo que hago ahora con el charango, que no es solamente andino, y lo que es andino lo he ido enriqueciendo con estos aportes de las técnicas digamos occidentales o norteamericanas. Armonizo a veces temas andinos con acordes de jazz y cosas así. ¿Y cómo se llama? ¿Por qué crees que, regresando un poquito al tema sobre la identidad folclórica, digamos Latinoamérica, el Perú, por qué eso quizás ya ha estado cambiando, digamos, quizás en la última década, pero siempre el peruano, nosotros tenemos una vergüenza de lo nuestro, ¿no? De lo andino, porque vivimos pues en un país que ha sido conquistado, ¿no? En donde han venido los españoles, digamos, los blanquitos a venir a conquistar, y siempre, digamos, lo andino ha sido no tan valorado, ha sido menos. Claro. Ese prejuicio ha sido sembrado ya desde la colonia, ¿no? Así es, efectivamente. A rechazar lo nuestro. ¿Crees que está cambiando? Difícil decirlo. Yo soy 20 años fuera del Perú y voy cada año, trato de ir cada año, a veces no puedo. Pero es cierto lo que dices, porque he podido constatar que por ejemplo, yo he conocido gente en el Perú, gente de mi generación que no tenía ningún vínculo y ninguna atracción por lo andino, ¿no? Pero después de años me reencuentro por las redes sociales y veo las fotos de sus departamentos y veo un mantito en la pared, veo un guaco, Claro. ¿viste cuándo en su vida? Así es. Entonces, creo que el peruano cuando sale al extranjero es que recién, no sé si lo hace por algún tipo de, no sé cómo llamarla eso, por interés o por comodón, ¿no? Porque está en boga. Uno busca quizás sus raíces también, Sí. ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde Quizás voy? se da ¿no? cuenta, no puedo entender eso porque yo no le he pasado. Así ¿Entiendes? es. Yo he nacido con lo andino, es un sello que llevo siempre y nunca sentí vergüenza. Siempre los amigos de mi barrio lo pueden corroborar, que Claro. me han visto crecer, te tocaba huayno de chico, pueden decir, ¿no? Claro. Y me gustaba ir a las fiestas y toneaba y bailaba y todo. Pero eso que mencionas es muy particular, es algo que yo también me pregunto cuando veo esas imágenes de gente de la que yo no veía nunca ninguna atracción hacia mí, y ahora los veo fuera y comiendo un restaurante peruano con su mantita. Así y todo, es. ¿no? Muchas veces los músicos tienen una cierta etapa de su vida en donde más se concentran digamos, en practicar un instrumento, en la técnica. Sí. ¿Qué tipo de rutinas tú tenías en esta época en donde, por ejemplo, empezaste a tocar guitarra ya de una manera más seria y tocabas, digamos, 6, 8 horas? Hay gente que dice que toca 3, hay otras personas que lo quieren intercalar con solfeo, con otras prácticas musicales, escuchar. En la época en la que me encontraba estudiando interpretación en Alemania, principalmente, digamos el caso de Alemania, en guitarra clásica. ¿Esta fue la época en donde más tocaste? Sí, porque... Más practicaste. Claro, porque las exigencias y el nivel musical eran demasiado fuertes. Y entonces, para estar a nivel, tenía que estudiar incluso 8 horas diarias, 6, 8 horas diarias. Pero esa es una etapa formativa. Yo ya pasé esa etapa. Y ahora trabajo cuando tengo muchos conciertos, bueno, y dependiendo también del repertorio que voy a hacer, trabajo a veces cuando puedo 4 horas diarias, máximo. A veces 2, a veces 1. Es que ya no necesito, creo yo, de tanto. Ya he logrado obtener cierta formación. Claro.
Y también le da, también te da quizás también más profundidad en la interpretación. Más seguridad también. Más seguridad, ¿no? Sí, al inicio, Más- cuando uno es más estudiante, rutina, claro. antes de un concierto está ya en la sala calentando, tratando. Yo ya no, yo llego a la sala tranquilo, unas escalitas menos de un minuto y me espero que comience el concierto y entro a tocar. Ahora el tema sobre la composición, hay gente pues es como el actor y el director, ¿no? Que hay actores que les gusta dirigir, tú también has hecho composición, Soy compositor, claro. eres compositor también, pero ¿cómo te defines más? ¿Prefieres que el día que tú ya no estés, el día que mueras, quisieras que te recuerden como compositor o como intérprete? Yo creo que como compositor y charanguista, las dos cosas, porque soy guitarrista también de formación, aunque dejé la guitarra hace muchos años. La guitarra la dejé dejé de hacer carrera como guitarrista en el 2005. Yo terminé de estudiar en Alemania en 2003 guitarra y composición paralelamente. Y en 2005 dejé por Así completo es. para consagrarme al charango. Porque el charango ya lo había dejado también muchos años. Primero llegué a estudiar a Rusia y durante todo ese periodo me dediqué a la composición. Luego llegué a Alemania, guitarra y composición, y el charango estaba relegado. Claro. Entonces, al cabo de algunos años me di cuenta que ¿no? ese era mi instrumento con el que había nacido y además siempre me apasionó y dije, con esto puedo hacer muchas cosas interesantes o Así cosas que es. al menos a mí me gustaban. Claro. Y me consagré al charango. Pues es eso, ¿no? Ahora que tú has vivido en varios países, has estado en el extranjero, hay otros peruanos que tú sigues, que están haciendo cosas interesantes, alguien que nombrar, digamos, hay alguna comunidad o cosas que están, cosas interesantes en el mundo musical, el folclore en general, que están saliendo del Perú o de peruanos que están en el extranjero, que están haciendo temas interesantes para ti que vale la pena mencionar? Claro, por supuesto. Yo siempre suelo mencionar de que hay que reconocer el aporte y la dedicación que vienen haciendo muchos compatriotas en el extranjero. Y a veces yo critico mucho a jóvenes que cuando los entrevistan omiten, no dan nombre. Ellos primerito nada más, para la torta para ellos nomás, ¿no? Ese es un error muy grave, porque todos estamos construyendo nuestra historia. Pero mencionar un nombre también es delicado porque a veces vamos a obviar, a veces olvidamos uno y otro. Entonces, para evitar eso, te diría simplemente que sí, por supuesto que hay muchos peruanos a quienes admiro muchísimo, quienes aprecio y aplaudo en diferentes campos. No solamente en la interpretación, sino en la creación musical, en la musicología. Y bueno, eso hay que reconocerlo, hay que siempre aplaudir al compatriota. Pero decirte un nombre sería para obviar otro, mencionar No, que sí uno y no entiendo, decir sí otro, entiendo. ¿no? Pero digamos, tampoco, digamos, mencionar un nombre es como que a mí me preguntas, mira, a mí me gusta esta comida, yo sé que Gastón Acurio, o sé, alguna persona se están haciendo algo interesantes. La mención que yo te estoy pidiendo no es un ranking de quién es el mejor, sino que, yo he escuchado algo de esta persona, me ha parecido interesante, esta otra cosa de esta persona, algo que se te viene en la mente. No te estoy pidiendo nombres, por supuesto, sí que no. Sí, sino que a veces olvido mencionar, sí me ha pasado muchas veces eso. Digamos, en el campo de la musicología, un gran musicólogo y también charanguista, que es un gran amigo y respeto mucho, es Julio Mendivi, que está en Alemania y ha tenido la ocasión de venir también en el Expo Charango de 2016. Entre los colegas, amigos compositores, por ejemplo, Rafael Punchaya, a quien me reencontré ahora, que es un compositor con el que también estudié, estuvimos en la misma época estudiando en el Conservatorio Nacional de Música de Lima, y es un compositor que está haciendo una carrera también muy interesante, ¿no? En el campo de la interpretación, que te puedo decir, tengo muchos amigos incluso que están en el Perú, como Jorge Vega Audaz, Mario Agrupaciones de folclore, que algo que, digamos, tú hayas visto un video en YouTube o lo escuchas por Spotify o te mandan un audio y te dicen, mira, estos chicos están haciendo algo interesante, no necesariamente peruanos, sino en general en Latinoamérica. Si me dices, oye, después de la entrevista me dices, oye, Marco, claro, escúchate esto, que está bueno. Hay un grupo peruano que yo admiro mucho, es un grupo con una gran trayectoria, que vienen desde creo que fines de los 70, no, de los 70 o los 80, o comienzos de los 80, que es el grupo Alturas. Ellos radican en España y bueno, es el grupo que, digamos, que yo siempre he considerado un grupo pilar en lo que es la música andina, digamos, peruana, ¿no? O latinoamericana, sí, bueno, Alturas es uno de los
grupos más brillantes, ¿no? Más sobrios, con mayor calidad musical. En la corriente moderna hay grupos que están haciendo cosas muy interesantes, pero yo discrepo mucho también con ellos. Y lo digo abiertamente, ¿no? En el plano estético, en la cuestión, en el plano instrumental. Yo tengo una concepción un poco conservadora en lo que es la acústica de la música andina. Yo odio el bajo electrónico en el whine. Y cuando la guitarra de nylon le ponen cable. Es un horror eso. Claro. Eso suena como lata. La ¿no? guitarra MIDI y la guitarra Godin yo la detesto. La música yacuchana hoy en día es el boom, es fantástico. Y esta batería electrónica. Bueno, la batería electrónica creo que... bueno, la electrónica sí. El timbal es lindo. Claro, ese sí. Claro, la Sierra de Lima. Sí, pero ya no me gusta realmente. Y mucho se está usando eso. Veo que la música andina progresa. Es por el volumen, pues la gente quiere tocar fuerte, seguro, por eso le meten, ¿no? La gente de repente piensa que eso es progreso del folclore, pero para mí progreso significa haber desarrollado el aspecto musical, la armonía, las melodías, esas cosas. Así es. Pero no haberle enchufado, enchufar el instrumento. Otras corrientes musicales te gustan, como la cumbia, la chicha, el reggaetón, esta cosa pues que tú prendes la radio y sale, o son cosas que simplemente están ahí pero no les das más atención? No, claro que sí, yo soy muy abierto a todo tipo de música. Y Despacito. Claro, no, eso sí que no. Eso sí que no. Aprecio mucho la chicha. Yo he vivido en Chosica, en un ambiente chichero. He vivido a las espaldas de mi barrio, tenía centros pueblos jóvenes. Y ahí aprendí a escuchar y a apreciar, ¿no? Aprecio a grupos o a cantantes como Vico, por ejemplo, y su grupo Caricia. Así es. Los Chapis, Chacalón, Grupo Inda, conozco algo de chicha. Y la cumbia también me gusta, por supuesto. Una pregunta, cambiando un poquito de tema, tú que viviste en Chosica, que era algo que yo no sabía. Chosica, digamos en los 80, seguro justo en este tiempo, fue una zona muy terrorista. ¿Puedes comentar algo? Porque bueno, nosotros que hemos vivido en el Perú, en el tiempo del terrorismo, la bomba, los atentados, etcétera, algo que quisieras mencionar sobre eso y cómo te ha afectado. Sí, muy directamente. Yo inicié mis estudios escolares en los centros de aplicación de la Universidad La Cantuta. Claro. O sea, la universidad tenía un colegio, no sé si sabías. Y entonces yo comienzo el jardín de la infancia en el año 77 y termino en el 89 el colegio. O sea, yo he hecho toda la formación escolar la he hecho en La Cantuta. Claro, y ese era un lugar, que pues, ha sido un núcleo, ¿no? Ha sido un lugar donde se concentró mucho donde se concentraron estos movimientos terroristas, sobre todo el MRTA, claro, Ucayacta, etc. Bueno, sí, ha sido una etapa dura. Tendría mucho que contarte al respecto, claro, ¿no? Pero sí, he sufrido muy de cerca, porque incluso a un amigo mío asesinaron en mi barrio. Y además... ¿Los terroristas o los policías? No, sí, al parecer fue una facción terrorista. Claro. Se dice que fue una bala perdida, pero... Bueno, claro, uno nunca puede saber. Hay toda una historia tejida de la que yo no quisiera hablar, pero que... Claro, entiendo. Y un amigo muy querido, o sea, estábamos jugando pelota una tarde, nos fuimos y ya no estaba. Y a 7 de la mañana se muerto. Y después asesinaron a Hugo Muñoz Sánchez, que fue mi profesor del colegio, con los 9 estudiantes. El caso de La Cantuta. Claro, por supuesto. Hugo Muñoz fue mi profesor. Eso fue en el año 80. No recuerdo exactamente. Bueno, no importa. 80 y tantos. 80 y tantos. Claro, Hugo Muñoz Sánchez fue mi profesor tutor de 5º y 6º grado de primaria, pero él era profesor de la universidad. Claro. Y entonces a él lo asesinaron junto a 9 estudiantes, ¿no? Esa historia es muy conocida. Eso me tocó también, ¿no? Por supuesto que sí. Y esa es una cosa que no se olvida y no se perdona. Así es. ¿Sentías miedo? Digamos algo que, porque muchas veces cuando el arte, tú no puedes salir a la calle porque estos grupos subversivos, pues la gente tiene miedo y uno se encierra más en el mundo de la música, en el mundo del arte para no tener que... Era muy joven, francamente, no sé si miedo, pero estábamos tan acostumbrados. En mi barrio, que se llama San Fernando Alto, nosotros estábamos, por ejemplo, con mis amigos en la noche sentados en la puerta de mi casa y comenzaba una balacera desde el cerro que estaba a este lado y la estación del tren que estaba... Porque ahí prendían la hoz y el martillo. Exacto. En el cerro de... Y las balas nos cruzaban por encima. Y estábamos sentados y se desataba la balacera
Y nosotros, bueno, seguíamos ahí, ya comenzó, salían nuestras madres, tengan cuidado, entren, y nosotros no, estamos conversando, y seguía la balacera. Claro. Y para variar, cada mes se volaban el banco de crédito, que estaba en la avenida 28 Julio Chocita, o el Banco Continental, ya era de costumbre, Claro, tremendas explosiones. Y seguíamos en la calle jugando pelota y no sé, es extraño, ¿no? Haberlo sentido de esa manera, pero si uno ve la vivencia, claro. ¿Has sido un joven extrovertido, introvertido? ¿Tú cómo ves tu personalidad? Porque una persona, un instrumentista y compositor, digamos, necesita una cierta cualidad de concentración, de análisis para poder, digamos, ¿tú cómo te ves y por qué, digamos, tú sientes que has surgido? Es decir, ¿cuáles son tus cualidades personales que sientes que has podido? Porque no todo el mundo puede ser un instrumentista. Yo postulé al conservatorio, hermano, y no ingresé. ¿Me entiendes? okay. Es por ejemplo en mi caso, ¿no? Okay. No, yo he sido siempre muy introvertido, pero por momentos extrovertido. Soy Géminis, Claro. la doble personalidad, a veces muy alegre, a veces triste, así. Claro. ¿No? Pero ¿te sientes más cómodo estando en tu espacio o en un grupo de personas? Claro, sobre todo porque como compositor necesitas una cierta dosis de aislamiento, de soledad. Así es. Cuando eres creador, cuando eres intérprete también. Entonces eso ha hecho que sea más introvertido. Pero también muy abierto cuando ya estoy fuera del contexto de la música. Cuando dejo la música de lado, la creación o la interpretación y salgo a hacer sociedad, es muy extrovertido. Me gusta ir a fiestas, encontrar amigos y todo eso. Pero algo que valoro mucho es la soledad. Claro. Tener mi momento de tranquilidad para poder componer. Ya para terminar, quisiera hacerte otra pregunta. Fuera del ambiente musical, ¿hay algunas cosas que te gustaría poder probar o hacer todavía en tu vida, durante tu vida? Digamos, hay gente pues que se quiere cruzar el Atlántico, otra gente pues quiere saltar estos saltos Benji, algo que te gustaría hacer fuera de lo... He hecho muchas cosas, creo que, y el haber hecho muchas cosas me ha complicado también mucho la vida. Yo soy luthier también, hago instrumentos de concierto, guitarras, charangos. ¿El que mucho abarca, poco aprieta? Eso es cierto, pero no me ha pasado de esa manera. Bueno, y estar metido en la composición y a la vez la interpretación hace que, no sé, yo creo que lo único que sé hacer en la vida es la música. Pero sí, cuando he sido joven he hecho ciclismo. Mira, qué bien. Buenos años. Deporte. Sí, Mira, qué bien. Ciclismo en montaña. Y he tenido medallas, he tenido bastantes pruebas ganadas, tengo incluso, sí, pues como te decía, medallas de oro, medallas de plata más que nada, medalla de plata, bronce. ¿Sigues haciendo deporte? No, ya hace mucho tiempo. ¿Sales a caminar, a correr? La última prueba que hice, digamos, a nivel profesional fue en Alemania, incluso en el año 2001, por ahí. Yo ya había dejado hace muchos años el ciclismo, pero volví a entrenar, me compré una buena bicicleta y me metí en una competencia profesional, pero a la tercera vuelta me salí de la prueba, ya no rendía. Sí, pero he sido muy bueno, incluso en las pruebas de descenso, en cosas que te dirían, pero ¿cómo que cuida sus manos para tocar? No, yo he sido aventado. Claro que sí, claro que sí. Me gustaba la adrenalina y el amor, familia, a veces... Cuando uno en la vida tiene solamente 24 horas, ¿no? Entonces, sí, durante el día, entonces ahí como que si estás haciendo tantas cosas, pues ya es difícil. Porque si tienes una otra persona, una compañera, una pareja, sí, hay que darle también espacio a eso también, ¿no? Porque si no te hacen la vida imposible, hermano. Así es. No, ahora estoy en una etapa, digamos, transitoria, porque acabo de salir de una relación amorosa de muchos años. Okay. Tuve 16 años conviviendo con mi pareja, con la que es madre de mi hijo, que tiene 5 años. Ah, mira, qué lindo. Y nada, eso me ha tocado vivir hace poco y estoy recomenzando a reconstruir mi vida solo. Y ahí vamos, lleno de esperanzas y luchando para salir adelante. Qué bien. Muchas gracias, Fico, por... A ti.